Bueno, muchachos, seguimos con la sesión de preguntas y de aclaración de dudas. También tenemos al profesor Siaje, cualquier duda de las clases que él también les dio, o la que quieran, lo que ustedes necesiten. A ver, cuéntenos. No sean tímidos. Aprovechen que ahora, por una semana, nos van a extrañar. A ver. Eso del verdadero estatuto, profesor, ¿podría explicarlo? ¿Cómo no se Lo les... que dijo que cuando se daban en cadenas complejas, lo de las situaciones jurídicas. Claro. En la acción, usted va a ver que en la acción hay, adentro de la situación de acción hay, facultad, porque yo puedo presentarme o no. Hay derecho subjetivo, porque estoy tratando de proteger mi esfera jurídica para eliminar una insatisfacción jurídica. Hay poder, porque cuando yo despliego la acción y presento la demanda, determino necesariamente una situación jurídica del juez, determino la conducta del juez, que tiene que controlarla, y si considera que es correcta, tiene que dar traslado y tiene que emplazar. Hay posibilidad de que exista responsabilidad, porque si yo demandé con conciencia de mi sinrazón, con malicia temeraria o algunos otros supuestos que establece la ley, puedo ser responsable por las costas y costos del proceso. Y así podríamos seguir con cada una de las situaciones. Cuando una situación está compuesta por muchas otras y tiene nombre, y es la caracterizante de la situación jurídica en la que se encuentra generalmente un sujeto, estamos enfrentados al estatuto procesal de ese sujeto. Por eso se puede decir que la acción es la situación jurídica típica de las partes, de la parte sobre todo actora, y que disciplina su estatuto. La del demandado, la excepción, la del juez, la jurisdicción. Alguien había mandado una pregunta por mail, en el chat, me acuerdo, y yo le dije háganmela acordar en clase, pero de pronto no está logueado, le da vergüenza o no se acuerda. A ver, vamos a mirar en el grupo de procesal. Si quiere yo le leo a la pregunta, no fue mía. Ah, bueno, léala. Ya te la leo, para. ¿Para qué tengo que buscar el chat? Acá la encontré, acá la encontré. Dice así. Tengo Profesor, acá la mano. profesor, tengo una consulta. Cuando se habló en clase de las fuentes del derecho procesal, nombramos a los principios generales como fuente formal, es decir, como fuente de validez. Pero leyendo a Alejandro Aval, vi que él los nombra como fuente indirecta, como mecanismo para integrar el derecho, y quedé dudando. Si realmente escuché bien en clase, me podré repetir cuál es su opinión. A ver, ¿quién se anima a ver si nos practicamos un poco? ¿Quién tiene claro el punto? ¿Quién lo entendió? ¿O quién cree que lo entendió? Los principios como fuente formal. O sea, lo que está diciendo es el compañero de ustedes, que es Matías. ¿Está por ahí Matías o no está? No está Matías. Lo que nos está diciendo Matías es que él escuchó en clase y escuchó bien que yo les dije que los principios eran una fuente formal del derecho procesal. Al igual que las leyes, al igual que la ley, al igual que la Constitución, al igual que las acordadas, pero cada uno en su rango. Pero que sin embargo él estudió, lo cual celebro en el manual o en el libro de Aval, y vio que en realidad el profesor Aval, es cierto, los trata como una fuente indirecta, no directa,
como mecanismo de integración cuando existen lagunas en la ley. Esto lo vimos en clase, a ver si alguien se anima. Bueno, el problema es este. El código no dice cuáles son las fuentes del derecho procesal. O sea, no es didáctico en ese aspecto. Lo que sí dice el código, en el artículo 15, que en caso de vacío legal, se deberá recurrir a los fundamentos de leyes que rijan situaciones análogas, la integración por fundamento análogo, mal llamada analogía, y a los principios constitucionales y generales de derecho y especiales del proceso, y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso. Entonces parecería ser, si uno hace esta lectura, que los principios no son fuente directa, que los principios actúan en caso de vacío legal como un mecanismo de integración. Habíamos visto que los principios se tenían que descubrir, no se descolgaban de los árboles, no eran frutas que aparecían ahí, porque a veces son como frutas, hablando mal y pronto. No, que los principios se deben identificar cuantitativa y cualitativamente en el resto del ordenamiento jurídico, tal como si fueran vectores, como si fueran flechas que informan. Cada vez que el legislador o el constituyente se le presenta, es más fácil de ver en el legislador, se le presenta un problema de este tipo, lo suele resolver en un determinado sentido. Hay una línea directriz, hay un principio. Y entonces la solución para el caso no previsto en la ley la creamos a partir del principio. La dificultad es que el principio no va a tener la consecuencia jurídica prevista, y no vamos a poder hacer subsunción, vamos a tener que hacer ponderación, es decir, medir cuál de los principios, o cuáles de los principios que hallamos son los principios que deben prevalecer, y elegir aquellos que se acomoden más a las circunstancias del caso concreto. Es una tarea más compleja. Disculpe. Sí. Es como decir que la doctrina también sería otra fuente. Es como decir, ahora, claramente yo sí comparto que la doctrina es fuente indirecta, porque lo dice el artículo 14. Pero ¿qué problema tenemos con los principios? Este problema, muchachos, es un problema que desborda el derecho procesal. Este problema es un problema que enfrenta al mundo continental europeo desde Alemania para estas zonas ocultas de la Tierra. El problema que está atrás es, cuanto más neopositivista soy, o cuanto más neoprincipialista o neoconstitucionalista soy. Cuanto más neopositivista soy, menos estaré proclive a reconocer a los principios como una fuente formal del derecho. Y cuanto más neoconstitucionalista, más proclive estaré a reconocer a los principios como una fuente formal del derecho. Es como la reedición actual del problema del derecho natural y el derecho positivo. El problema es que, aún desde un esquema neopositivista, nos enfrentamos a que el código claramente en sus primeros artículos, aunque no le llama principios, tiene normas cuya estructura es de líneas directrices, normas que no tienen un supuesto derecho y una consecuencia, sino normas que tiran derechos, que presentan en la ley directrices. El artículo 1, principio dispositivo. El artículo 2, principio dispositivo. Y 3, principio dispositivo. El artículo 4, principio de igualdad. El artículo 5, buena fe y lealtad. Artículo 6, 7, publicidad. 8, inmediación. 9, celeridad. 10, concentración. 11, debido al proceso.
todos principios. Claro, un positivista le puede decir, no doctor, ¿sabe qué pasa? La fuente formal es la ley, los principios están ahí en la ley, como están en la ley, existen. Pero esa es una discusión que a nosotros, que le importará la filosofía del derecho. Pero ciertamente la visión predominante hoy, y quien les habla es un neopositivista, pero tal vez no tan extremo como para negar a los principios esa función, por lo menos en el derecho procesal. La visión predominante hoy, desde mi punto de vista, en el derecho procesal, es que los principios sí son fuentes formales del derecho procesal. Eso quiere decir que yo puedo derrotar una norma escrita que sancionó el legislador en una república democrática como es la nuestra, invocando un principio que se le opone. No. A menos que ese principio sea constitucional y entonces yo desaplique la norma mediante el proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Sin duda los principios tienen una importancia muy grande en la interpretación, tienen un rol muy grande en la integración, pero de mi punto de vista también son fuente formal del derecho procesal. Pero no importa si alguien piensa lo contrario. Ya les digo que esto enfrenta a, no sé, a García Amado y a Tienza, dos filósofos muy famosos españoles, que en realidad traducen un debate que hay en Alemania. Enfrenta a Ferraioli, el procesalista y un filósofo italiano más importante, con el procesalista penalista más importante italiano, Tarufo, a Ferraioli con un alemán que se llama Alexis, de mucho predicamento en Latinoamérica. O sea que no es algo que nos tenemos que preocupar. Si ustedes en una prueba, en un examen, en un parcial dicen, los principios de mi punto de vista son fuentes indirectas del derecho procesal porque sirven para la integración y a su vez también sirven en la función de interpretación. Y también pueden decir, y también son fuentes de inspiración porque el legislador los tiene en cuenta a la hora de legislar, ok. Y si ustedes dicen, no, desde mi punto de vista, son también fuentes formales. El propio código los trata como normas del mismo valor que el decreto 500 en materia administrativa expresamente dice que los principios son normas jurídicas. Son normas, no todas las normas tienen que estar escritas. Claro, donde la cosa ya sí empieza a patinar, y se ve, lamentablemente, en Latinoamérica, es cuando se cree que yo tengo una norma, una ley, una regla, creada por el legislador, con total legitimidad democrática y republicana, que dice esto es A, entonces yo le pongo al costado una chorrera de principios que los descuelgo de un árbol, o a veces ni siquiera los descuelgo de un árbol, los encuentro también en la legislación, que dicen menos A, y concluyo que la solución es menos A. Eso está mal, y eso se ve. Y eso no lo defiende ni Alexis, que es el defensor mayor de la ponderación. Pero ese es un tema de filosofía del derecho. Así que, paz con ese tema. ¿Algo más? A mí me gustaría decir algo, que creo que encontré un punto de coincidencia en todo esto, espero que sea válido, que incluso el artículo 14 del Código General del Proceso habla que el proceso, la efectividad por lo menos, sería la efectividad de los derechos sustanciales, ¿verdad? El propósito. Sí. Pero entonces, y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución de la República, que dice que la consagración de aquellos derechos inherentes a la persona humana o a la forma republicana de gobierno, se puede, me parece a mí, incluir en un proceso de interpretación la consagración de un principio no previsto por ley, en un caso de interpretación. Claro, no, claro, yo lo que cuando les digo que reconozco los principios como fuente formal, no estoy, porque está buena su aclaración, no estoy diciendo que reconozco como principio solo estos que aparecen en los primeros 11 artículos del código. No. Existen otros. Lo que yo sí estoy en contra es que a mí, de inventarme un principio porque me viene bien, y como me invento ese principio, logro derrotar una regla así nomás. No. Yo tengo que encontrar los principios, los tengo que encontrar en la ley, implícitamente en la ley, porque yo no soy el legislador, a mí no me votaron para crear normas, yo no soy el constituyente.
desde mi punto de vista, si una decisión es justa o no, no es porque a mí me guste, o por mi ideología, por mi religión, por mis enseñanzas políticas. Obviamente que no voy a poder despojarme porque yo soy yo. Pero tengo que ser consciente que la decisión es externa a mí. Soy neopositivista, verán, la decisión está en el ordenamiento jurídico. ¿Mm? ¿Pero tiene que estar realmente en una norma escrita? No, puede estar en un principio. Pero demostrame dónde está el principio, cómo llegaste, justificame por qué existe el principio. ¿Mm? El profesor Aval creo que va más lejos todavía, o capaz que ni siquiera está pensando en eso, pero es lo que yo interpreto, y tomando el texto de la ley dice, no, mire, acá los principios se me dice que son una forma que tengo para integrar cuando hay vacío. Por tanto, no son fuente formal, como no lo es la doctrina también, porque el propio artículo lo dice, como no lo es la integración por fundamento análogo. Yo creo que las dos cosas. ¿Mm? Pero bueno, tiene un punto él, porque la ley dice cuál es la función de los principios, digamos. O sea, la ley claramente adopta una tesitura positivista. Lo que pasa es que yo debo confesarles que en el ambiente jurídico uruguayo y en el judicial, esa no es la visión. Nuestros jueces aplican todo el tiempo principios, no diciendo que están integrando, diciendo que son los que regulan una situación, creando una solución para el caso concreto, que en realidad no deja ser otra cosa que integrar. Lo bravo, lo jorobado, lo que no deberías ver, es que yo tengo una solución en una regla que incluso y voy y aplico un principio, que es desconocer también otra cuestión, que es el principio metajurídico de la especificidad o especialidad. Puede haber un principio que diga, que de hecho existe, que es el principio de la inmediación, que dice que el juez tiene que tener contacto directo con las pruebas y con las partes. Pero perfectamente puede haber una regla sancionada por el soberano, que fue puesto ahí por las urnas, y porque el constituyente dice que ellos son los que crean las leyes, que diga que para un determinado tipo de testigo no hay inmediación, porque hay otro valor que el legislador pone primero que el valor contacto directo. Y allí yo puedo tirarle una chorrera de principios, pero no puedo derrotarlo, porque yo no gané las elecciones, y porque no es lo que a mí me parece, es lo que le parece al legislador. Y usted dirá, pero ¿qué formal? No formal nada, porque eso es la separación de poderes, la república y las garantías. Pero bueno, ya nos fuimos al demonio. A ver, muchachos. Una consultita. Sí. En cuanto a los principios, hablando en los actos procesales, porque no hay una guía en EVA de los actos procesales. Subimos un texto de la doctora Leles, y sí hay una guía más abajo, más abajo en la EVA, hay una guía de los temas más específicos. Hay una guía de plazos y no me acuerdo de qué otra cosa más, pero que está más abajo, en lo que se llama función de impulso. Porque quería hacer una consulta, porque directamente en Aval como que habla básicamente de 3 principios que son los más vinculados, y Leles habla, bueno, de todos los demás principios. O sea, hay que dar importancia a lo que dice Leles, ¿no? Que, o sea, si bien hay muchos, si bien hay muchos más, lo que Aval como que toma dentro de un punto de vista solo los que están más vinculados, pero si en una pregunta de examen o parcial o lo que sea, se tienen que incorporar también nosotros, tipo igualdad y demás, ¿no? Y de mucha importancia. Porque él no nos habla a los otros, y como no está la guía, no... Sí, pero probablemente es porque usted haya leído el manual, creo que en el libro sí, o si no recuerdo mal. Y ahí tiene en el manual están esos 3 solamente. ¿Cuáles manejan el manual él? Que yo no... Los demás están aparte, Santi. Adelante, Alejandro. Igualdad, dispositivo, buena fe, están en el tomo 1, y después los que están más vinculados a los actos procesales los analizan en el tomo 3. Entonces, no, me estoy refiriendo a los diferentes tomos, que eso lo tengo más claro. En el manual no te sé distinguir. No, en el manual solo habla de inmediación, concentración y... Claro, los que están más vinculados con los actos. Claro. ¿Cuántos tomos vale total?
Que en No se total te son 8 escuchó. tomos. Nosotros ahora, a esta altura, estaríamos por el 3. Sí. Porque yo solo conseguí el 3. Conseguí Tarigo, pero el 1 y el 2 no estaban disponibles. Tarigo, sí, también. Tengo una noticia. Claro, en el tomo 1 están los... Sé Está que dispositivo, igualdad, buena fe, publicidad. ustedes en EVA, muchachos, en EVA, muchachos, tienen el programa con la bibliografía y ahí les indica cada tema en qué tomo de los distintos manuales, no solo en el de Aval está. Sí. Otra cuestión, otra noticia. Ayer me enteré que Fundación de Cultura, por la página web y por teléfono, tiene un servicio de entrega de libros a domicilio. Yo sé que ustedes no se van a comprar todos los libros de todas las asignaturas, pero está cumpliendo esa tarea. Que además sería bueno que si alguno tiene interés y dispone del dinero, lo utilizara el servicio, porque incluso Fundación, no sé si ustedes saben, está pasando por un momento complicado económico. Entonces, Sí, porque Fundación, por ejemplo, yo lo tuve que comprar en Ciudad Vieja porque Facultad ya hace como 2 semanas del problema ya está cerrada. sí, es el de Ciudad Vieja, el central. Pero incluso tiene una página web que tiene tipo como compra remota, ¿sí? Sí, online. ¿Está? Oh, exacto, online. Profe, Sí, consulta. Sí, Después de las vacaciones de turismo, una clase, la clase primera después de vacaciones de turismo, 5 minutos, ¿los puede dar para preguntas? sí, claro. Esa clase nosotros vamos a ver primero actos. O sea, no se van a quedar solamente con lo que vimos con la clase que está grabada y que está en el Moodle, en la EVA. Y bueno, sí, ahí les va a quedar un poco más claro ese tema que todavía no vimos. ¿Ah? Y de repente subimos Profe, Sí, disculpe, yo tengo otra duda. sí. Dígame, Porque Cesanes. tuvimos una clase de las características esenciales y eso del proceso, y después la estructura, y dentro de las etapas, es como que no sé si, creo que no lo anoté, o algo me pasó, que en la primera etapa me parecía afirmación, que sería donde se manifiesta la insatisfacción jurídica y todo eso, ¿no? Y antes de pasar a la otra etapa, me queda como que me falta una etapa ahí. Ahí usted creo que se está refiriendo a la estructura básica que debe tener todo proceso según Alvarado Belloso, este profesor argentino, por el término que usted utilizó. Entonces, la afirmación sería la etapa donde se ejercita la situación jurídica de acción, se ejercita el derecho de acción y se hace un acto procesal que se llama demanda, que contiene una pretensión. Ahí tienen que distinguir acción, demanda y pretensión. La acción es la situación jurídica. La demanda es el acto jurídico, lo que vamos a estudiar a partir de ahora. Y el contenido de ese acto jurídico, la manifestación de la acción, es la pretensión, el bien de la vida que se reclama. Se habla de pretensión en sentido mediato y pretensión en sentido inmediato. Y de objeto de la pretensión en sentido mediato e inmediato. En sentido inmediato es la sentencia, la condena, la declaración o la constitución que se quiere obtener. En sentido mediato, Claro. el bien de la vida. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de resistencia, cuya situación jurídica es la excepción, cuyo acto jurídico en general es la contestación de la demanda. En la afirmación y resistencia generalmente se identifica en nuestro medio como una etapa única, que es la etapa de proposición, la etapa donde las partes proponen sus afirmaciones y donde proponen sus medios de confirmación. Entonces tenemos afirmación, resistencia, y después viene una etapa eventual, que es la etapa de confirmación. Sí, esa es que debe averiguarse qué hechos ocurrieron, ¿no? Claro, es lo que generalmente se le llama la etapa de prueba. ¿Qué pasa? Este autor dice, no le digamos, es una cuestión terminológica, pero que encierra una cuestión más profunda.
no le digamos etapa de prueba, porque en realidad en el proceso no se están acreditando hechos. Los hechos están en la realidad, son fenoménicos. En el proceso se está confirmando o descartando afirmaciones de hecho que hicieron las partes. Tanto es así que si en un juicio totalmente dispositivo, de derecho civil, de cobro de pesos, donde no están involucrados otro tipo de valores, si A dice que el 2 de abril llovía, y A actor, y B demandado dice que el 2 de abril llovía, que los dos dicen que llovía, ¿saben qué? Llovía en el proceso. Es tan dispositivo, es tan claro que la función es la pacificación social que se llega a ese extremo. Tan liberal es la institución que se llega a ese extremo. Claro, en un asunto de derecho civil puro, de cobro de pesos entre partes iguales. Entonces, no es prueba, no es acreditación de los hechos, es confirmación. A dice una cosa, B otra. Vamos a confirmar quién tiene razón. Tan es así que muchas veces no se llega a la confirmación, porque se permanece en la duda, o porque no hay medios de confirmación, porque no hay prueba. Y en ese caso se decide la verdad o no de la afirmación conforme a reglas preestablecidas, que son las reglas de la carga de la prueba. Quien tenía la carga de probar ese hecho y no pudo confirmarlo, sufre la consecuencia de la no confirmación del hecho, y por lo tanto probablemente, operada la subsunción, sucumba en el proceso. Luego de la etapa de confirmación, este autor nos dice que viene la etapa de alegación, donde las partes presentan al tribunal el resumen de lo que consideran que ha resultado confirmado o no. Le presentan lo que quieren que sea la sentencia, desarrollan el proyecto de la sentencia. Nosotros, en nuestro medio, generalmente esta etapa le llamamos etapa de alegación, o de alegatos finales, o los más veteranos de alegato de bien probado. Y después viene la etapa de sentencia, que para este profesor argentino no es un acto procesal, pero que para nosotros y en nuestro medio es unánime la postura de que sí es un acto procesal, que sería otra etapa del proceso, y después vendría, ya no en el esquema de este profesor, sino en el esquema tradicional que vemos en nuestro medio, la etapa de impugnación, la posibilidad de resistir la decisión que se ha tomado frente a otro tribunal, generalmente de mayor jerarquía, de mayor grado, por no decir jerarquía. Y luego verán que vendrá otra etapa, que algunos dicen que es una etapa y otros dicen que es un proceso independiente, que es la etapa de ejecución. Cuando el mandato se formó y no es cumplido voluntariamente, se va a ir al juez, ¿para qué? Para que se cumpla forzadamente. Esas son todas las etapas que va a discurrir un proceso modelo, digamos. Pero, profe, ¿me puede repetir de qué autor era? Adolfo Alvarado Belloso. Alvarado Belloso, es argentino. Muchas gracias. Por favor. Bueno, ¿alguna duda? ¿Más? ¿No? ¿Por acá? Bueno. Alejandro, ¿algo que quieras plantear? No, todo bien, todo claro. Bueno, muchachos, lo que vamos a hacer, las siguientes etapas a la alegación me piden acá que explique, me dicen en el chat. Sí, en la doctrina esta del profesor Alvarado Belloso, las etapas de alegación terminan allí. Las etapas del proceso terminan allí, en la alegación. Pero evidentemente, nosotros concebimos que luego viene una etapa de decisión, que es la sentencia, y luego viene una etapa de impugnación, es decir, la posibilidad de resistir la sentencia, por ejemplo, apelándola ante un tribunal. Y luego de que existe la cosa juzgada, viene una siguiente etapa, que es una etapa eventual también, que es la etapa de ejecución, es decir, de cumplimiento forzado de la decisión cuando no hay cumplimiento voluntario, que se ve típicamente en las pretensiones de condena, y que se ve con menor intensidad o de otra manera en las pretensiones constitutivas o meramente declarativas. Pero todo esto lo vamos a ver cuando veamos ejecución. Y lo de la impugnación, cuando veamos impugnación,
lo de sentencia cuando veamos sentencia, y ahí cada una de las etapas que van a ver son las etapas en que el programa se va desarrollando. Una vez que terminamos esta parte general. Bueno, el 13 de abril a las 18 horas nos vemos con el tema actos procesales. Tienen un par de videos subidos en EVA, de la colega que les nombré. Yo voy a generar en estos días una guía para subirles, que no tenía guía para subirles rápido de ese tema. Si bien hay, más abajo en EVA, en lo que se llama función de impulso, algunas cuestiones relativas a plazos, a cómputos, a notificaciones. Ahí va, hay una guía de notificaciones y hay una guía de plazos, que eso forma parte de actos. Lo que no hay una guía de la parte general. Bueno, ya les di la noticia de que Fundación está vendiendo online. Y bueno, nos vemos entonces en el 13 de abril. Cuídense mucho, quédense en casa, como dicen ahora, y ojalá que todos sigamos bien. A partir de ahora, dado que hemos constatado que nunca tenemos más de 70 conectados, hoy incluso, claro, seguramente porque fue clase de dudas, hubo menos, van a participar de las sesiones también los aspirantes, que las teníamos ahí un poco en las gateras para no cubrir lugar que pudiera ser usado por los estudiantes, y algunas clases van a ser dictadas por ellos también, no solamente por el doctor Siaje y por mí. Así que va a estar más divertido, va a estar más variado el menú. Bueno, muchachos, ¿alguna duda más? No, nada más. No. Que descansen, que pasen bien, un lujo. Queda subido esto ahí en el canal. Chau, chau. Genial, gracias. Chau, Alejandro, gracias. Chau. Chao.